Muchas gracias, Vania. Bendiciones para ti. Buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar compartiendo y escuchando la palabra del Señor. Recuerde que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y lo mayor que tiene la palabra es que es regada, ¿verdad?, como una semilla y no vuelve vacía a Dios, sino que hace aquello para lo cual Dios la envió. Cuando Dios envía esta semilla, la envía a tu espíritu exactamente para que llegue allá, ¿verdad?, y germine y produzca algo en nosotros, produzca un cambio, produzca una transformación. Por eso es importante la palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra del Dios Todopoderoso. Hoy continuamos con la tercera parte de esta serie ¿Qué hago con mi mente? Recordamos, ¿verdad?, que el lugar de mayor conflicto en nuestras vidas es en nuestra mente. Es el lugar donde se lleva la batalla constantemente. Y recuerdo que en la palabra del Señor, la palabra mente, ¿verdad?, o pensamientos, es sinónimo también con la palabra corazón. Vamos a encontrar algunas veces que habla del corazón y la mente, los pensamientos, pero en realidad es una misma idea. ¿Y por qué debemos nosotros estudiar este tema? Porque vemos muchas personas vencidas por el mal por causa de los pensamientos. El creyente conoce al Señor, el creyente empieza a ver las maravillas de Dios, empieza a amar al Señor, pero sabe que debe tener la responsabilidad de vivir lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice: transformaos, cambien, ¿verdad? Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que no basta solamente con creer en el Señor, sino que en este caminar tenemos que ir renovando nuestra manera de pensar. Cuando el creyente no renueva su manera de pensar, sino sigue con los mismos pensamientos que tenía antes, con los mismos pensamientos que traía del mundo, entonces va a empezar a caer y va a empezar a fallarle al Señor. Muchos se van a apartar del camino, otros van a tener una vida cristiana mediocre porque no renuevan su manera de pensar. Los pensamientos son muy importantes porque es algo que Dios nos dio a nosotros para meditar, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos y meditamos bien, nosotros vamos a tomar buenas decisiones. Por eso nosotros necesitamos tener unos buenos pensamientos. Recuerdan que hace 8 días veíamos que tal como son nuestros pensamientos, así es la persona, porque los pensamientos determinan nuestra manera de hablar, los pensamientos determinan nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestros gestos también dicen mucho de lo que nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestros pensamientos, y deben ser renovados, amados. Es algo por lo que debes orar todos los días, que el Señor renueve tus pensamientos, ¿verdad? Que haya un reemplazo de esos pensamientos inicuos, de esos pensamientos allá que son desagradables delante de Dios, inmorales, de esos pensamientos de derrota, de esos pensamientos de temores, ¿verdad? Que el Señor los vaya sacando y los vaya reemplazando por pensamientos puros, por pensamientos honestos, por pensamientos que verdaderamente le agraden al Señor, pensamientos de fe, pensamientos de victoria. Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre los pensamientos negativos, ¿verdad? Pero en la próxima, si Dios nos permite, el próximo miércoles, vamos a terminar la serie con la victoria en los pensamientos y cómo vamos a elegir nosotros nuestros pensamientos y cómo esos buenos pensamientos nos van a llevar a tener un fin agradable. Porque recuerda que lo que nosotros pensamos, eso no, lo vamos a hacer. Entonces recuerdo que en estos tiempos hay mucha gente derrotada, hay mucha gente que está fría, hay gente que los pensamientos les están ganando, jóvenes maravillosos, ¿verdad? Pero que por causa de toda esa fuerza externa y por todas las cosas que se ven en los medios, en todas las redes sociales, ¿verdad? Eso trae un bombardeo a sus vidas y los debilita, y sus mentes empiezan entonces a maquinar, a pensar cosas que no son buenas delante de la presencia
del Señor. Entonces vamos a iniciar en esta hora con un versículo muy importante, y es que sabiendo el número uno que nuestra mente debe madurar, debemos llevar a que la mente madure, y eso nos va a ayudar a madurar, ¿verdad? Número uno, los años nos ayudan un poco a madurar, no siempre, ¿verdad? Pero nuestra mente va madurando con los años, con la experiencia. Pero también nos ayuda a madurar a nosotros el conocimiento de la palabra de verdad. Cuando nosotros derribamos, como dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que está en contra del conocimiento del Señor, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, derribando esos argumentos, esa ideología, esas cosas que llegan a nosotros, que nosotros pensamos, y los reemplazamos, ¿verdad?, por la obediencia a Cristo, a lo que Él dice aquí en su palabra. Nosotros empezamos a madurar y ya no actuamos alocadamente, sino que empezamos nosotros a actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y aquí vamos a leer el primer versículo en 1 Corintios, ¿verdad?, en el capítulo 13, verso 11. Pero vamos a mirar, aunque el apóstol Pablo está hablando un poco de los dones espirituales, ¿verdad?, nosotros podemos aplicarlo un poco a lo que estamos manejando en esta hora. Y quiero mirar dos textos en 1 Corintios, capítulo 13 y capítulo 14 también, para que lo podamos hacer. Pero inicialmente miremos primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Miren qué bueno es la palabra del Señor, y habla de todos los temas la palabra del Señor. Está diciendo el apóstol Pablo, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba las cosas como niño, ¿verdad? Pero dice, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Si nuestros pensamientos determinan nuestras acciones, nuestros pensamientos deben ir madurando. Nuestros pensamientos, ¿verdad?, ya no pueden ser tan irresponsables. Tenemos que aprender a conocer la responsabilidad y saber cómo actuar en cada época o temporada de nuestra vida. Por eso es importante la palabra del Señor. No podemos seguir comportándonos como niños, ¿verdad? Debemos empezar nosotros a conocer las cosas. Y quiero poner un ejemplo que se me viene así rápidamente. La palabra del Señor nos enseña a nosotros principios, y uno de los principios dice, por tanto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán uno. Dice la palabra, grande es este misterio, ¿verdad?, que siendo dos, ahora son uno, es decir, ahora se unen, se funden, dice otra versión, y tienen que empezar a trabajar juntos, ¿verdad?, tomar decisiones juntos, pensar juntos cómo van a llevar su hogar adelante, cómo le van a enseñar a sus hijos adelante, ¿verdad? Pero cuando nosotros, en nuestro pensamiento no ha madurado, entonces nos pegamos todavía y todavía no hemos sacado el pie de nuestro hogar anterior, ¿verdad? Y le damos prioridad a las emociones, a los sentimientos, que mi mamá es primero, pero la palabra dice, por tanto el hombre dejará a su mujer, y la mujer dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y la esposa a su marido, y los dos de ahí en adelante serán uno. Hay que empezar entonces a tomar las decisiones, a pensar correctamente de acuerdo a la edad que tenemos nosotros, y ya no actuar y pensar como niños, ¿verdad?, sino tener la nobleza de niño, tener la fe de un niño, ¿verdad?, el corazón abierto como un niño, pero nuestra mente tiene que saber qué pensamientos le agradan al Señor. También en el otro capítulo, en el capítulo 14 de 1 Corintios que estamos leyendo, dice la palabra del Señor en el versículo 20. Vamos a leerlo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Verdad? Estamos viendo dos versículos donde nos está hablando que nuestra mente debe madurar para que tomemos decisiones correctas. Y aquí está diciendo la palabra del Señor que
no seáis como niños en la manera de pensar. Nos está diciendo es que el niño de pronto, ¿verdad?, no conoce las consecuencias de lo que dice y de lo que hace. El Señor nos está diciendo que debemos ser responsables con nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos llevan a nosotros a hablar y hacer y tener gestos, ¿verdad? Y la gente va a conocer lo que pensamos, aunque esté en lo oculto, y la gente, tú dices, la gente no sabe lo que yo pienso, la gente no sabe lo que hay en mi corazón, pero en el tiempo cuando tú hables, en el tiempo cuando tú acciones, con tus gestos aún, vas a dar a conocer lo que hay en tu corazón. Y dice que seamos niños en malicia. La malicia aquí significa la intención de hacer mal, ¿verdad? Dice que seamos como niños, sino que seamos inocentes más bien, ¿verdad? Que seamos un poco ingenuos en la malicia, en la maldad, pero nos está diciendo, pero maduros en el modo de pensar, maduros en el modo de pensar, es decir, maduros de una forma responsable, ¿verdad? Pensar de la manera correcta. Si Dios permite, dentro de 8 días vamos a mirar un poco cómo elegir esos pensamientos. Nosotros podemos controlar los pensamientos, cómo llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Porque Dios nos da precisamente la palabra, como dice en Josué capítulo 1, dice que debemos meditar en la palabra de día y de noche, pero para meditar de día y de noche necesitamos nuestra mente. Ahí es donde nosotros vamos a llenar nuestra mente, ¿verdad? En la meditación de la voluntad de Dios. Por eso dice, llevando cautivo, ¿verdad?, a la obediencia a Cristo nuestros pensamientos, le agradan o no le agradan. Ahí donde está el creyente, ¿verdad? La victoria del creyente es llenarse de la palabra del Señor, para que reemplace los pensamientos, dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si tú eres creyente, no puedes seguir pensando en las cosas de la carne. Tenemos que desechar lo vano, tenemos que desechar la vanidad, tenemos que desechar de aquí de lo terrenal, ¿verdad? La envidia, el celo, todas estas cosas, y reemplazarlo y pensar en lo espiritual, en qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Número 1, que debemos perdonar, ¿verdad? El Espíritu Santo dice que nuestros pensamientos deben estar llenos de perdón, nuestros pensamientos deben ser puros. Entonces, como creyentes debemos empezar a reemplazar y a madurar en nuestros pensamientos para nosotros poder avanzar y ser como responsables, como acá dice, que ser maduros en nuestra manera de pensar nos va a ayudar a nosotros, porque la persona madura es prudente, la persona madura ya no es alocada, la persona madura piensa bien antes de responder, antes de hablar. Ya Dios dice, muéstrame tu madurez, ¿verdad?, en tu mente, y es que ya no hables tan ligeramente. Cuando viene el problema, ya me voy a morir, ya todo se acabó, o a responder ligeramente. El Señor nos ayuda y nos dice a nosotros que debemos nosotros aprender a ser maduros, ¿verdad? Y a pensar antes de hablar y antes de responder. Por eso quiero regalarte este versículo en Proverbios capítulo 15, versículo 28, para que nos enseñe un poco sobre esa madurez. Dice la palabra, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo, dice, piensa para responder. Porque el justo, el creyente, ha aprendido a controlar sus pensamientos. El creyente ha aprendido que antes de hablar, le consulta a Dios, le pide al Espíritu Santo ayuda, dirección, prudencia, sabiduría, y piensa antes de hablar. Si nosotros pensamos antes de hablar, herimos menos a la gente. Cuando nosotros decimos las cosas sin pensar la trascendencia, el daño que podemos hacerle a la persona, afectar su corazón, ¿verdad? Si no pensamos eso, nosotros podemos dañar mucha gente. Pero Dios dice que el justo, dice que piensa las cosas antes de responder.
¿verdad? De a veces queremos, no te respondo como te mereces, porque el Espíritu Santo me ha enseñado a ser manso y humilde. El Espíritu Santo me ha enseñado a ser sabio, porque el Espíritu Santo me ha enseñado que medite en mi mente la trascendencia de lo que voy a comentar. Porque dice, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, ¿verdad? La boca del impío, es decir, del que no es pío, del que no es piadoso, del que no tiene temor de Dios, del que no conoce la verdad, dice, derrama malas cosas, empieza, algo que se derrama es que sale y sale en cadena una cosa tras la otra y afecta y daña, ¿verdad? Y todo lo que hizo en un buen tiempo lo daña con su mal hablar. Por eso recordemos que la palabra del Señor dice que de cada palabra ociosa nosotros le debemos dar cuenta a Dios. Pero, ¿qué tienes en el corazón? Es una buena pregunta. ¿Qué tienes en el corazón? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tus pensamientos? El Señor, cuando le hablaba a las personas, aún le hablaba a los fariseos, les decía hipócritas, les atacaba directamente, era en el corazón, porque el problema tuyo y el mío está en nuestro corazón, lo que está en nuestro interior, lo que está en nuestra mente. Ese es nuestro gran problema. En esta noche nosotros estábamos refrescando ese conocimiento y otros están descubriendo cuál es su problema para decirle, Señor, yo quiero que trabajes directamente en mi problema y es en mi mente o en mi corazón. Es un sinónimo que nos da la palabra, pero tiene la misma connotación, porque eso es intangible que está en nosotros en la mente. Y podemos mirar todo lo que está dentro de nuestro corazón. Todo lo que está allí, vamos a mirarlo en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Cuántas cosas hay dentro del corazón de nosotros? Por eso bien lo decía el Señor. En Primera de Samuel le decía Samuel, ¿verdad? Dice, no lo unjas a este, porque a este lo desecho yo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón de los hombres. Quiero que tengas muy en cuenta esto. Dios mira tu corazón, mientras que la gente está mirando tu apariencia, mientras la gente está mirando esa personalidad, lo que tú estás mostrando externamente, Dios está apuntando a tu corazón. Porque ahí donde está en nuestro corazón es donde está nuestro problema. Y mírenlo, ahora sí miremos lo que dice Marcos capítulo 7 versículos 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas cosas están allí en el corazón, están en la mente de la persona. Aunque nosotros los veamos con una apariencia o con una personalidad totalmente diferente, pero no entendemos lo que hay en el corazón, no entendemos lo que guarda en la mente, y por eso nos sorprendemos nosotros cuando algunas circunstancias suceden y decimos, no, yo no creo de esa persona, pero esa persona está luchando en su corazón, esa persona está luchando en su interior, y algunos no están luchando, hay algunos que complacen, ¿verdad?, y terminan destruidos, porque esa es la obra del maligno. La palabra dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. El propósito de Satanás hasta el final es destruir. Y si la persona tiene todos estos pensamientos dentro de ella y no los reemplaza, no los renueva, no los limpia, como vimos hace 8 días que el salmista David en el Salmo 51:10 dice, ¿verdad? Renueva un espíritu recto dentro de mí.
Limpia mi corazón, Señor. Haz un corazón nuevo, puro, purifícalo. ¿Verdad? Es necesario porque estas cosas están guardadas. Él dice, el problema no es externo. El problema es lo que hay en tu mente. ¿Y que hay en tu mente? Dice el Señor. Salen los malos pensamientos, los adulterios, como veíamos hace 8 días, ¿verdad? Eso es lo que sale de adentro, ¿verdad? Y por pronto llega ese sentimiento dentro de la mente y empiezas a dejarlo allí, empiezas a maquinar en él y luego viene una acción y terminas el adulterio. El adulterio primero, como vimos hace 8 días, empiezas en la mente, lo mismo que las fornicaciones, ¿verdad? A través de las fuerzas externas, sobre todo lo que se ve allí, la pornografía, todas esas cosas, y hacen que la persona maquine en su corazón todas estas fornicaciones, aún los homicidios, como dice la palabra del Señor, que leíamos hace 8 días también, ¿verdad? Que no es solamente el que mata, el que aprieta el gatillo, sino aquel que tiene odio en su corazón, aquel que aborrece dentro de su corazón, aquel que no perdona, y dice que ahí dentro del corazón es donde se maquinan los homicidios y luego sale y se practica lo que está en el corazón, lo que está en la mente. Por eso dice la palabra, lo que el hombre piensa, eso es él, porque es lo que está allí, por más que quieras retenerlo, un día explota y terminas hablando, porque la palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y al final, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos a una persona hablar de palabras obscenas, de vulgaridades, es porque eso es lo que él piensa, porque eso es lo que tiene en su mente, ¿verdad? Cuando personas hablan de sus morbosidades y las dicen con una alegría, es porque en su corazón, en su mente, maquinan de día y de noche en eso que están expresando. Cuando hay gente que también, siempre que habla, está mostrando su amargura, raíces de amargura, siempre está tratando de dejar mal a alguien, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, está diciendo que en su mente está allí, no ha podido perdonar y recuerda la situación, recuerda a la persona y no ha sido libre, ¿verdad? Y dice aún que también dentro del corazón, dice la palabra, que están todas esas maldades, dice que está la lascivia, ¿verdad? Eso que piensa, que maquinan, ¿verdad? Que aparentemente están tranquilos, pero allí están en donde están acostados, están maquinando, están pensando en el lugar donde están dándole rienda suelta a muchos pensamientos inicuos, a muchos pensamientos allá inmorales también que afectan. Y dice la palabra que también sus corazones están llenos de soberbia, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de humildad, pero en su corazón hay soberbia, orgullo, arrogancia. No están dispuestos a ceder, no están dispuestos, ¿verdad?, a dejarse aprender. Cuando alguien quiere enseñarles, aparentan que sí, ¿verdad?, pero en su corazón lo cierran y hay soberbia, hay orgullo. Y el Señor dice, el problema del hombre está en su corazón. El problema nuestro está en el corazón. Y después de ese corazón dice la abundancia de nuestra boca, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón vienen las actitudes, los gestos que se hacen. Están expresando y sacando como un bombardeo que ya no se puede guardar lo que hay en la mente y lo que puede afectar, ¿verdad? Muchas veces la mente se usa también para maquinar. Cuando hablamos de maquinar, es preparar algo que se piensa hacer, algo malo que se piensa hacer. Y el Señor habla de esas maquinaciones en la mente. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestros pensamientos. Amado, en esta noche estamos nosotros hablando, de pronto es un tema diferente, algo que no pensábamos de pronto escuchar, pero es necesario que este tema se toque para que eso revolucione nuestras vidas y darme cuenta yo de que mi debilidad y mi problema está en lo que yo pienso, ¿verdad? En que dejo correr un sentimiento que no debo dejar correr y que tengo la ayuda del Espíritu Santo para hacer morir de las obras de la carne, y que si soy creyente,
Ya no puedo estar pensando en las obras de la carne, ¿verdad? En darle rienda suelta a mis sentimientos, a mis emociones, a mis apetitos, ¿verdad? O los jóvenes allí en su juventud, ¿verdad? Sino que tengo que empezar a pensar como creyente y a reemplazar esos pensamientos y colocar los pensamientos que a Dios le agrada. Pero entonces vamos a mirar un poco cómo afecta en esas maquinaciones en la mente, cómo preparan cosas para hacer el mal. Y esto puede llevar a cometer muchos errores, porque recuerden que leímos ahora en Proverbios 15:28, que dice que el justo piensa antes de responder. Y así como responder no solamente de palabras, sino de acciones. Nosotros no podemos responder en nuestras acciones como todo el mundo responde. No podemos estar entrando en contiendas. La palabra dice, desecha la ira, desecha el enojo. Entonces, ¿somos creyentes o no somos creyentes? Hay una tarea para hacer. Hay un trabajo que hacer. No es solamente cantar o declararme creyente. Hay un trabajo que debo hacer y debo renovar mi mente. Debo renovar mis pensamientos, porque eso va a determinar la forma en cómo yo siga hablando. Eso va a determinar mis acciones. Y por eso hay mucho creyente grosero, ¿verdad? Hay mucho creyente altanero, hay mucho creyente que no se sujeta, hay mucho creyente que no tiene un buen ambiente familiar, no tiene un buen ambiente laboral, porque no ha aprendido a renovar su mente con la palabra del Señor. Bien, pero miremos ahora sí un poco de la maquinación. Quiero compartirlo en el libro de Miqueas, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así dice la palabra del Señor. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Se hace necesario meditar mucho en este versículo que muy pocos conocemos, ¿verdad? Que muy pocos escudriñamos. Aunque lo está aplicando, ¿verdad? Personas que tienen poder, ¿verdad? Y que maquinan allí en lo íntimo para luego ejecutar y abusan de su poder para quitarle las casas y los terrenos, las heredades a las personas. Nosotros lo vamos a aplicar a lo que nosotros estamos estudiando ahora sobre la mente y sobre los pensamientos. Mira que está diciendo la palabra del Señor que hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Ay, cuando habla de ay, está haciendo una advertencia de castigo. Mire lo que está diciendo. Cuando dice ay de los que hay, está haciendo una advertencia de castigo. Dice, cuidado, porque Dios castigará a los que piensan iniquidad, pensamientos inicuos, y maquinan maldad. Está diciendo, y maquinan maldad. Aquellos que están en sus camas, por decir algo, ¿verdad? Y piensan pensamientos inicuos. ¿Cuáles son esos pensamientos? Lo que leímos ahora en Marcos 7, 21 al 23, que está diciendo los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las lascivias, las maldades, el engaño, dice la palabra, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Dice, ay de los que en sus camas piensan todas estas cosas. Se acuestan a pensar, a meditar en estas cosas y las maquinan, es decir, no solamente las piensan, ¿verdad? Sino que las maquinan, es decir, las preparan, ¿verdad? Y piensan cómo la van a hacer, cómo la van a realizar, ¿verdad? ¿Cómo voy a llamar? ¿Cómo voy a engañar? ¿Cómo voy a enamorar? ¿Cómo voy a hacer para que las cosas se den? El Señor dice, ay, es decir, está advirtiendo un castigo para aquellos
que piensan el mal y lo maquinan para mirar cómo lo van a llevar a cabo, y no solamente lo maquinan allí en su corazón, sino sigue diciendo, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque, amado, nosotros somos lo que pensamos, ¿verdad? Y lo que nosotros pensamos determina lo que decimos, lo que nosotros pensamos determina lo que hacemos, y demostramos nosotros lo que pensamos. Y dicen, y en la mañana lo ejecutan. Es decir, que muchos de los errores que nosotros cometemos y muchas de las circunstancias, consecuencias que estás viviendo, ya un día fueron pensadas y fueron preparadas, es decir, maquinadas en la mente o en el corazón. Es importante entender esto porque hay primero, es decir, hay una advertencia que Dios está diciendo, hay un problema, que eso no va a ser tan sencillo, porque Dios conoce lo más íntimo del corazón. Y quiero cerrar haciendo un enlace entre ese versículo de Mateo 7, 21 al 23, con el libro de Jeremías en el capítulo 17, versículo 10, para que nosotros miremos ese enlace. Ten en cuenta los versículos que leímos ahora y vamos a mirarlo haciendo un enlace con Jeremías 17, 10, para que podamos entender esto, amado, y para qué nos está enseñando el Señor esta palabra, para que aprendamos a ser libres, para que cuando descubramos el problema, ¿verdad? Ya cuando hay un diagnóstico, ya por lo menos hay un 90% ganado, ya lo que debemos aplicar es la medicina. Cuando descubrimos dónde está el problema, ahora tenemos que llevarlo, ¿verdad? A aplicarlo, llevando cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Dios. Saber, ¿verdad?, que Dios conoce lo que yo maquino, saber que Dios conoce lo que yo pienso y empezar a reemplazar todos estos pensamientos para que me pueda ir bien, porque ahora voy a descubrir en la palabra del Señor por qué muchas veces las cosas no me salen bien, por qué siempre vivo como corto con lo necesario, porque hay cosas que no se me dan, porque hay cosas que ya estaban listas, negocios, contratos, y de pronto se deshacen. Y estoy orando y estoy pidiéndole a Dios, pero descubro que hay algunas cosas que estorban entre Dios y Dios. Miremos lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus manos. Interesante conocer esta palabra. El hombre maquina en su corazón, el hombre planea en su corazón, planea el mal, planea el adulterio, planea la fornicación, planea y maquina cómo lo va a hacer, cómo va a engañar, cómo va a actuar y lo ejecuta después. Dice las palabras que leímos ahora en Miqueas capítulo 2, versículos 1 y 2. El hombre maquina, pero Dios escudriña el corazón. ¿Sí ve la diferencia? El hombre piensa y maquina, planea, ¿verdad?, para hacer el mal, pero Dios escudriña ese corazón para encontrar esos pensamientos y para encontrar esas maquinaciones. Y miren los resultados. Dice, Jehová escudriña la mente, Jehová escudriña tu mente, Jehová escarba mi mente. Y eso más íntimo que solamente creo yo que conozco, Dios también lo conoce, porque para Él no hay nada oculto. Eso que crees tú que maquinas solo en la noche o aún en el día, Dios lo conoce porque Él lo escudriña. Y Él dice que Él prueba eso íntimo, el corazón Él lo prueba. Si es bueno o si es malo, cuando habla de probar, habla de la intención, con qué intención estás pensando, con qué intención estás planeando tú. Él dice que lo escudriña y lo prueba para ver cuál es la intención de la mente, para ver cuál es la intención del corazón, porque a veces vemos aún hasta buenas acciones que se ejecutan, pero Dios prueba cuál es la intención o la motivación del corazón.
Y sigue diciendo, me gusta mucho esta parte y quiero que la tengas en cuenta, para dar a cada uno según su camino, dice la palabra del Señor, según el fruto de sus obras. Escucha bien, nosotros pedimos a Dios, nosotros clamamos a Dios, nosotros esperamos en Dios, pero el que determina si Dios te da o no te da es lo que hay en tu corazón. Porque Dios escudriña tu mente, porque Dios prueba la motivación, la intención de tu corazón. Y ahí determina, y dice la palabra, le da a cada uno según su camino. Le da a cada uno, es decir, no es por mucho que nosotros queremos, no es por mucho que nosotros hagamos. Dios escudriña nuestro corazón. Dios prueba nuestro corazón y nos da a nosotros de acuerdo a lo que hay en el corazón. Es decir, que si nosotros estamos mal en nuestros pensamientos y en nuestros pensamientos están llenos de lujuria, de fornicación, de malas intenciones, de malicia, porque dice que debemos ser como niños para la malicia, la intención de hacer mal. Hay malicia de un familiar para engañarlo. Hay malicia, ¿verdad?, que le mostramos risa a ese familiar o a esa persona o a ese conocido, pero por detrás lo traicionamos y hablamos mal, le hacemos un mal ambiente. Dios escudriña tu corazón. Dios prueba la motivación y la intención de esa mente tuya y te recompensa de acuerdo a lo que tu corazón le diga a Él. Por eso Él dice, yo no miro lo que mira el hombre, porque Jehová, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón de los hombres. Jehová lo mira, Jehová lo escudriña, Jehová lo prueba. Y de acuerdo a eso, Él bendice. Hay hombres como David, que dice la palabra que era un hombre, ¿verdad?, conforme al corazón de Dios. Un hombre que le falló a Dios, pero nunca le fallaba dos veces en lo mismo. Él siempre pedía a Dios perdón y quitaba de su vida eso que a Dios no le agradó. Amados, si en su corazón estaba entonces la meditación, estaba la intención de agradar a Dios y le decía, Señor, purifícame, lávame. No voy a consentir más esto, Señor, no. Él pudo haber matado al rey Saúl. Él lo tuvo delante de él, el rey Saúl lo perseguía con sus hombres para matarlo, lo tuvo ahí a menos de 1 metro, pero no lo mató, porque en su corazón estaba agradar y obedecer al Señor. Y él sabía que ahí estaba el rey, aunque estaba caído, aunque el rey estaba equivocado, era el ungido de Jehová. Y él respetó esa parte de la palabra y Dios conoció su corazón, Dios conoció su nobleza y Dios conoció la fidelidad que él tenía a lo que Dios había determinado. Y él dijo, no tocaré al ungido de Jehová. Pensó primero en Dios. Amados, como creyentes nosotros tenemos que afinar nuestros pensamientos y esas motivaciones de nuestros pensamientos con el Señor. Basta de estar ya maquinando en lo íntimo, ¿verdad?, para luego ejecutarlo y luego viene la derrota, vienen los problemas, vienen las circunstancias. No queremos vivir las consecuencias de los errores porque queremos estar bien, pero en nuestros pensamientos no están las cosas bien. Hay que desechar cuando venga la avaricia. Hay que desechar cuando venga allí la envidia, la lascivia, la concupiscencia, la lujuria, los malos pensamientos, el adulterio. Hay que sacarlo de nuestra mente para nosotros poder obtener la victoria. Para que Dios nos recompense, porque me gusta mucho que dice, prueba del corazón y le da a cada uno según lo que Dios encuentre en ese corazón. Que tú le digas hoy, Dios, que tú encuentres, Señor,
algo en mi corazón. Por eso el apóstol decía, el apóstol Pablo, el enemigo no tiene nada en mí ni yo tengo nada en él, que el enemigo no siembre, ¿verdad? Porque el enemigo siembra pecado en el corazón, en la mente, ataca, ¿verdad? Y dice, pero no encuentra nada en mí porque él lo sacaba, él quitaba esos pensamientos, y de eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos da vida y salud para hacerlo. Pero es importante, amado, saber que Dios te ha dado algo maravilloso, y es tu mente, para meditar, para que tomes buenas decisiones, pero debes tener una mente limpia. Debes tener, ¿verdad?, unos pensamientos puros que agraden al Señor y una intención correcta en cada cosa. Que desechemos la hipocresía, desechemos la falsedad, para que cuando Dios venga y escudriñe nuestro corazón y pruebe nuestra mente, nos dé a nosotros conforme a lo que encontró en nuestro interior. Te invito a que ores conmigo. ¿Qué hago con mi mente? Es bueno para meditar. Vamos a orar en esta hora. Y con la ayuda de Dios vamos a aprender en la próxima, ¿verdad?, cómo elegir esos buenos pensamientos y cómo tener victoria en nuestra vida como creyente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, porque tuyo es el poder y tuyo es la gloria. Señor, tú lo conoces todo. Aún no está la palabra en mi boca y tú la conoces, Señor. Tú conoces mi levantar y mi acostar, Señor. Tú conoces todo de mí, Señor. Nada puedo ocultar, Dios de la gloria. Si me fuera a lo profundo de los mares, ahí estarías tú, Señor. Si me fuera a lo alto, Dios de la gloria, ahí estás tú, Padre Celestial. ¿En dónde, Dios de la gloria, podría ocultarme, Señor, que tú no estés? Si tú escudriñas, Señor, la mente, y tú, Dios de la gloria, pruebas los corazones, las motivaciones, las intenciones, Dios de la gloria. Hoy presentamos, Señor, nuestra mente, Señor. Dios, pedimos, Dios, que la laves, Señor. Lava, Dios, Señor, cada mente ahora con la sangre de Cristo. Borra toda iniquidad. Borra toda maldad, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre. Toda cautividad en la mente ahora se va, la reprendo en el nombre de Jesús. Aquellos que están cautivos en sus malos pensamientos, que están cautivos en la pornografía, los que están cautivos, Señor, en la lascivia, los que están cautivos, Dios mío, Señor, en pensamientos inicuos. Ahora, Dios, ahora, Señor, míralo, Señor, cómo renuncia, amigo, hermano, que estás ahí, renuncia. Renuncia. Cuando tú renuncias se rompen las cadenas. Cuando tú renuncias se quebrantan las ataduras. Cuando tú renuncias los enemigos no tienen autoridad. Los demonios se van de tu mente en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, declaro mentes libres. Ahora hay libertad. Hay libertad, Señor. Declaro liberación ahora. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro mentes libres, 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 libres. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, reemplaza pensamientos inicuos, Señor. Y ahora, Dios, pensamientos puros vengan. Ahora, Dios, renovados en la mente, renovados en la mente. En el nombre de Jesús, Señor, esas maquinaciones hoy son derribadas, Dios mío. En el nombre de Jesús, aquel que estaba pensando maldades, aquel que estaba maquinando, planeando, Dios mío, Señor, adulterio, fornicación, engaño, hoy se arrepiente en el nombre poderoso de Jesús. Dios de la gloria, y que tú, Señor, como dice tu palabra, Señor, deja a cada uno, Dios de la gloria, según lo que tú encuentras, Señor, en ese corazón. Es el corazón, Señor, el que da vía libre, Dios de la gloria, las bendiciones, Padre. Perdónanos, Señor, porque los cielos muchas veces han estado cerrados, Dios de la gloria, porque hay raíces de amargura, Señor, raíces de enojo, de resentimiento que no habíamos soltado. Hoy las soltamos, Dios mío. En el nombre de Jesús, dejamos toda doble vida, Dios mío. En esta hora declaramos salud en nuestra mente. Sangre de Cristo en esta hora limpie, Señor, nuestros pensamientos, Dios de la gloria, y nuestra vida, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, no olvides avisarle a otros y que pueden volver a ver esto en YouTube y lo pueden ver nuevamente en Facebook y puedes compartirlo con otros.
y en 8 días estaremos terminando la cuarta parte de esta serie, ¿Qué hago con mi mente? Muchas gracias por tu atención, que Dios te bendiga y te guarde en gran manera. Bendiciones.